Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la experta de impuestos, específicamente de impuestos de bienes raíces. Tenemos con nosotros a Ana García. Ella nos va a hablar hoy sobre ese tema, pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español. Gracias a Al, Hans, Michelle y John por hacer esta programación en español posible. Y ahora con gran orgullo les presento a nuestra invitada de hoy, a Ana García. Bienvenida, Ana. Hola, Ana, muchas gracias por tenerme contigo en el programa. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hay mucho de hablar con este tema de bienes raíces y impuestos. Un tema que yo no sé mucho, pero voy a aprender mucho hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero antes de empezar, si nos puede decir un poco sobre usted, de dónde eres y cómo es que llegaste a ser una experta en impuestos. Yo nací en Cuba, a los 11 años me fui para Panamá, estuve 4 años en Panamá y a los 15 llegué a Estados Unidos, a Miami. Estudié en Killian, Miami Killian Senior High, y luego entré en FIU a hacer mi carrera. Y en ese momento yo no sabía ni lo que iba a estudiar. A mí me gustaba mucho la química y recuerdo que cuando veía que había que estudiar también biología y física, yo decía, esa parte a mí no me gusta. Y empecé como a ver otras carreras y bueno, descartar, ¿no? Hasta que entré en la parte de lo que es negocios, y dentro de negocios me gustó mucho la contabilidad, y así fue como entré en la carrera de contabilidad. Tuve la fortuna de, al graduarme, entrar a trabajar con una de las 4 compañías grandes de contabilidad como auditora, y ellos también me llevaron a estudiar la maestría en la Universidad de Virginia. Wow. Luego de trabajar 3 años con ellos, trabajé con una empresa multinacional de construcción, implementando la parte de auditoría interna, que trabajé en Canadá, Estados Unidos, y luego empecé a tener mis hijos, mi familia, y allí fue donde dije, mejor tener lo mío propio, y así fue como creé la firma Ana B. García CPA. Sí, y yo sé que un CPA es una profesión diferente de una persona que prepara taxes o impuestos o un contador. Hay ciertos exámenes que tiene que tomar, también está regulada diferentemente, y por eso lo que usted hace es muy especial. Y hay mucho que tiene que ver ahora que nos está afectando aquí en el sur de la Florida, que tiene que ver con bienes raíces y los impuestos y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué exactamente es lo que usted hace cuando estamos hablando sobre impuestos y el bienes raíces? Porque yo sé que obviamente tenemos que pagar impuestos, pero hay impuestos para el trabajo, lo que gana, y también creo que hay impuestos de bienes raíces. ¿Nos puede explicar qué es la diferencia o qué exactamente es los impuestos de bienes raíces? Claro que sí. Bueno, desde que yo creé mi firma, siempre decidí que iba a hacer impuestos, a pesar de venir de un background, de una experiencia más como auditora. Decidí que iba a dedicarme a los impuestos y además enfocarme mucho en bienes raíces. Bienes raíces es un campo muy amplio, como vas a aprender, y es una industria que el IRS, que es el que gobierna la parte de los impuestos, favorece a la hora de hacer los impuestos. Por ejemplo, las personas que invierten en bienes raíces tienen un gasto que se llama la depreciación, que es un gasto que realmente no sale del bolsillo del dueño de la propiedad, sin embargo es una deducción a sus impuestos y una reducción a lo que deben pagar. Entonces el real estate, las bienes raíces tienen mucho, por ejemplo, si alguien va a comprar una propiedad, existe lo que se llama el Cost Segregation Study en inglés, que es como un estudio de segregación de costos. Lo que se hace es que la propiedad que se compró se divide en ciertas partes, ¿no? Cuánto cuesta el techo, cuánto cuesta el aire acondicionado, cuánto cuestan los pisos, cuánto cuestan los gabinetes, y en base a eso, en vez de depreciar la propiedad a los 27 años, que es lo que el gobierno permite, se ajusta esa depreciación, se acelera esa depreciación, porque entonces el aire acondicionado quizás se lleva 7 años, el techo se deprecia a 15, y así logramos traer más gastos a los primeros años, y de esa forma beneficiando a la persona que tiene la propiedad. Entonces, para responder tu pregunta más directamente, es muy importante cuando uno paga los impuestos siempre anualmente, ¿no? En lo que en tu W2
por tu salario, cualquier negocio que tú tengas. Y con las propiedades lo mismo, tienes ingreso de las propiedades, pagas tus impuestos. Ahora, hay muchas veces que por la depreciación y ciertos gastos, esa propiedad te trae pérdidas que puedes deducir contra todos los otros ingresos. Sí, es un beneficio porque obviamente que las personas quizá es mejor si no tienen que pagar mucho impuesto y si hay una manera legalmente que puede evitar pagar más de lo que deberían pagar, eso es excelente. ¿Cómo es que una persona determina el costo de depreciación? Me dijiste el ejemplo de, creo que el techo de la casa y ciertos segmentos. ¿Quién es la persona que pone el precio? Existen varias compañías que se dedican a hacer ese estudio. Casi siempre son como ingenieros los que lo hacen, porque tienen el conocimiento de cuánto vale el techo, cuánto puede costar cada parte de la casa, ¿no? Lo que se hace es que se toma el precio de la casa, lo que costó la propiedad, y se va dividiendo en ciertas cosas. Y lo que es, por ejemplo, el terreno, el valor que se le asigna al terreno no es depreciable, entonces esa parte quedaría fuera de lo que es la depreciación. Pero así es como se hace. Y también existen, como digamos, sitios web, compañías que lo hacen, que también es más como para el mismo dueño hacer su propio análisis, ¿no? Con una guía, y puede salir un poco hasta más económico. Y eso es para las personas que están, como si es una inversión en un bienes raíces, o puede ser una persona que está viviendo en una casa que compraron de residencia. La parte residencial no tiene esa ventaja, no se deprecia, solamente cuando son propiedades de inversión. Puede ser una propiedad residencial, puede ser un shopping center, puede ser un edificio de apartamentos. Califican para el estudio este. Pero no va a ser, por ejemplo, si yo soy dueña de un apartamento y yo vivo ahí, quizá puedo poner eso porque yo también estoy invirtiendo en el building. Pero si es una casa que yo vivo y es mi homestead, no es algo que yo puedo poner como una deducción, es otra deducción. Correcto. Y en esa deducción debería ser homestead, creo. Claro, cuando es un homestead, tu propiedad como tal, no existe deducción para impuestos. Bueno, se puede deducir lo que es los taxes de la propiedad, los impuestos sobre la propiedad que uno paga al condado, y los intereses que se pagan al banco. Esa parte es deducible hasta cierto punto. Y cuando uno vende la propiedad de uno, el homestead, la casa que es tu residencia, también hay ciertas limitaciones. Si tú eres la dueña única y tú vendes la propiedad y le ganaste $250,000 o menos, esa ganancia que se dice no paga impuestos. Y si estás casada, sería $500,000 la excepción. Ahora, si tú compraste la propiedad, vamos a decir, en $500,000 y la vendiste en $1,500,000, le estás sacando $1 millón de ganancia, y ahí habría una parte que tienes que pagar impuestos. Y para eso tenemos también otras opciones para cómo mitigar esos gastos. ¿Y usted ayuda a las personas individualmente o se enfoca en negocio? Ambas. Tenemos clientes que tienen varias propiedades de inversión, incluso personas que van a vender su propiedad, su residencia, y también más compañías de varios socios que tienen inversiones, que hacen compra y venta. También tenemos muchos clientes que hacen flipping, que es cuando compran la propiedad, le hacen mejoras y la venden. Y con eso, ¿cómo es un beneficio? Porque tengo entendida que si hace eso, como mencionaste, flipping, y yo soy una persona que voy a poner dinero en una propiedad, una inversión, no es que yo voy a vivir ahí, pero voy a hacer ese flip. No hay algo en los taxes que me deja usar o utilizar el dinero que yo gano en vender en esa casa a ponerlo a otra casa que voy a comprar como un beneficio. Claro. Y hay un time frame, creo. ¿Nos puede hablar sobre eso, esa idea? Porque yo sé que existe, pero no sé los logistics de eso. Me alegra que preguntes eso porque es una de las estrategias que utilizamos. Eso califica no para flipping,
porque el flipping se considera en contabilidad o en la parte de impuestos hay dos tipos de ingreso, el activo y el pasivo. Cuando hablamos de ingreso activo estamos hablando de W2, un salario, de un negocio en el que uno está involucrado, un restaurante, una CPA firm, una firma de abogados, es más considerado activo. La parte de real estate tiene dos facetas, ¿no? Puede ser o activa o pasiva. Pasiva es cuando uno tiene un inquilino en la propiedad y está alquilándolo a largo plazo. En el caso del flipping se considera activo y por eso no tiene las ventajas de lo que es renta a largo plazo, alquiler a largo plazo. En el caso de cuando tenemos eso, dejando el flipping a un lado, que para eso hay otras estrategias diferentes, hablando más de lo que es la renta, el alquiler a largo plazo. Si uno vende una propiedad que tiene alquilada a largo plazo, debe pagar dinero por esas ganancias. Hay una cosa que se llama el intercambio 1031 o 1031 exchange, que es lo que estás mencionando, es vendo mi propiedad y pongo ese dinero que yo recibí en otra propiedad. Y es una estrategia muy buena porque además de no pagar impuestos al vender la propiedad, porque eso hace que no pagues impuestos sobre esa venta. No es que no lo pagues nunca, lo estás demorando, lo estás empujando hasta que la última vez que vendas, ahí se pagaría el impuesto. Una pregunta, vamos a suponer que ese es el ejemplo. Tengo una inversión, tengo alquilino, lo vendo, recibo un 1039 exchange. 1031. 1031, gracias. Vamos a suponer que yo entonces pongo esto y lo pongo en otra casa, yo no tengo que pagar ese año. Vamos a suponer que en el nuevo inversión, que yo lo vendo en como 10 años. ¿Cuál es el tax que tengo que pagar? ¿Lo que yo debería pagar en el primer casa o los taxes que me tocan en la segunda casa? Se hace una diferencia, se hace un cálculo de cuánto es lo que es la venta de la primera casa con respecto a lo que pasó en la última casa con respecto a la primera casa. Porque a veces hay una diferencia con el valor de la propiedad, el appreciation. Claro. Entonces así es que se va calculando al final. Y eso solamente aplica a las personas que tienen negocio en eso, que lo están usando para alquilar pero no flipping. No flipping y no si es tu residencia. Si es tu casa propia, no aplica el 1031. ¿Y cómo van a saber si es flipping? La diferencia es que en la casa tiene un alquilino y en la otra no tiene un alquilino. Claro, correcto. Una tragedia no debería ser que, bueno, lo vamos a vender, pero vamos a poner un alquilino para recibir beneficios. Es una estrategia. De hecho, si uno compra una propiedad, la remodela y la vende, de hecho, si la vendes después de un año, califica como long term, como a largo plazo, ¿no? Y si pones el inquilino, ya es una renta a largo plazo y puedes hacer el 1031 exchange. El problema está que el IRS dice, bueno, pero estás repitiendo, puede decirte, no califica, eres un flipper, no eres a largo plazo, ¿no? un dueño, un landlord de alquilar a largo plazo. Pero bueno, sí, esa es una estrategia que utilizamos también para ayudar al cliente a que pueda hacer su 1031 y evitarse pagar el impuesto. Y ese largo plazo, mencionaste que si es más de un año, ¿eso significa que es largo plazo? ¿Eso es un ejemplo que es discretional? No, es 12 meses, ya lo hace a largo plazo. Si mantienes la propiedad por 12 meses y la alquilas y la vendes después de los 12 meses, califica como para un 1031. ¿Y tiene un deadline para comprar la casa o la próxima propiedad después para calificar en el 1031? 1031. 1031. Claro, hay ciertas restricciones. Tienes 45 días para elegir 2 o 3 propiedades que te parezcan con las que quieres reemplazar tu propiedad. Y luego tienes 6 meses o 180 días para hacer la compra de esa propiedad nueva. En esos 45 días tengo que tener un contrato y entonces después de eso quizá si el contrato si se cancela o eso está bien, pero en esos 45 días necesito algo en escrito diciendo que yo quizá voy a
estoy entre estas propiedades. Exacto, exacto. Y ese es el riesgo del 1031 también, que a veces por estos límites y estos deadlines es que las personas eligen una propiedad que a lo mejor no es tan beneficiosa, que a lo mejor tiene muchos problemas estructurales o que los inquilinos son malos, porque está uno medio eligiendo rápidamente, ¿no? Y hay otras estrategias también alternas a este 1031, porque muchas personas que hacen ya están mayores, no quieren seguir lidiando con los inquilinos o los problemas de real estate, de bienes raíces, y quieren vender su propiedad. Entonces tenemos otras opciones que en vez de ponerlo en otra propiedad, pueden ponerlo en, se dicen como fondos, ¿no?, de inversión, que siguen siendo de bienes raíces, pero no directamente, ellos no son directamente los dueños. Entonces reciben un dividendo y así siguen aplazando esa deuda con el IRS. Y otra ventaja es que estas estrategias 1031 y tiene otro nombre, pero bueno, es un 1031 en un fondo de negocio, se sigue aplazando y cuando la persona muere, los herederos heredan esa propiedad o esto y con el step up in basis. O sea que los taxes no se pagan. ¿Cómo que no se pagan? Si el dueño de la propiedad vende, compra otra, vende, compra otra, sigue aplazando los impuestos y tiene esta propiedad allí y muere, los herederos, sus hijos o quienes vayan a heredar esa propiedad, reciben la propiedad al fair market value o el valor del mercado en ese momento. Y ya no tienen, si venden, no tienen que pagar impuestos por la propiedad. Ok, si venden no tienen que pagar impuestos. Porque lo están recibiendo como beneficiaries. Exacto, y lo reciben al valor no de compra, sino al valor del día que ellos lo heredan. Si se lo compraron, por ejemplo, hace 10 años, pero el día que se muere la persona que lo compró, subió el valor de la propiedad, como estamos en el sur de la Florida, es muy probable. Entonces ellos reciben esa propiedad con ese valor, pero ¿qué es el beneficio de eso? El beneficio es que si ellos, vamos a suponer que la persona original compró la propiedad en $500,000, mueren y vale $1,500,000. O sea que pagarían impuestos sobre el millón, ¿no? Si ellos, los hijos heredan esa propiedad, el valor de la propiedad ahora, el día que ellos heredan, es $1,500,000. Si lo venden en ese momento y les pagan $1,500,000, no hay ganancia. Por lo tanto, no hay impuestos que pagar. Oh, ya veo. Incluso si mantienen la propiedad, la recibieron a $1,500,000. Cuando venden, vamos a suponer que lo venden 10 años después y vale $2 millones. Pagan solamente por la diferencia de los $500,000, no los $2 millones menos lo que originalmente pagaron sus padres. Y entonces esa es otra ventaja de hacer estos intercambios así. Para entenderlo más claro, si usando ese ejemplo, alguien lo compra, entonces lo venden y hacen todo eso. Como están recibiendo la propiedad al valor de ese momento y como mencionaste, lo venden, vamos a suponer que lo venden en una semana, todavía va a tener esa misma estimate, el valor, no hay una ganancia. Exacto. Eso es una pagan buenísima. 0 impuestos. Y sus padres pagaron 0 impuestos. Y fueron creando, porque esa es la ventaja, una de las ventajas, es que compraste una propiedad pequeña, a lo mejor empezaste con un apartamento, lo vendiste y lo pusiste en algo más grande, y en algo más grande, y cuando vienes a ver, tienes quizás un edificio de apartamentos que tus hijos heredaron y nunca pagaron impuestos por esa venta, Y para recibir ese beneficio, ¿tiene que ser una persona, o tiene que ser una propiedad que es de negocio, o puede ser cualquier persona? Tiene que ser propiedad de negocio. Porque está usando el 1031. Claro, claro. Porque eso es parte de ese strategy. Exactamente. De todas formas, cuando los hijos heredan la propiedad, así sea de sus padres, la residencia, por ejemplo, de los padres, también la heredan al valor del mercado en ese momento. Cualquier cosa que ellos hereden, cualquier propiedad, aplica el mismo concepto. Y yo me imagino que usted trabaja con mucho abogado de estate planning porque
eso es algo que, bueno, yo no me dedico en eso, pero eso es algo que beneficia a muchas personas, porque también hay una diferencia en cómo es que ellos lo reciben, porque si ellos son beneficiaries, a veces hay ciertas otras cosas que quizá puede evitar los taxes o probate, porque a la misma vez quiere evitar el proceso de la corte y tener que ir a probate, porque a veces eso cuesta más dinero. Pero si tiene todo en orden y habla con un profesional antes de la muerte y antes de... Bueno, es una pregunta. ¿Cuándo deberíamos hablar con una persona como usted? ¿Antes que compramos? ¿Después de comprar? ¿Cuándo es el momento que deberíamos hablar con usted? Bueno, nosotros trabajamos proactivamente con los clientes. Nuestros clientes trabajan con nosotros durante el año, no a la hora de hacer los impuestos porque ya es muy tarde, ¿no? Vendieron una propiedad y ¿ahora qué hacemos? Me pasó la semana pasada, hablé con una señora que me dice, pagué 40% de impuestos por una venta de una propiedad que me pudo haber ahorrado. Bueno, fue un caso más, pero eso es lo que pasa. Si vienen ya después de haberla vendido, tenemos una estrategia más, por cierto, que es después de venderla, 6 meses antes de pasar después de vender, antes de los 6 meses, si ponen dinero también en otro fondo que se llama el Opportunity Zone Fund, que es otra estrategia del gobierno para incentivar a las personas a invertir en ciertas zonas de oportunidad, zonas que quieren el gobierno que crezcan, también hay unos incentivos y reducción de impuestos, ¿no? Pero para responder tu pregunta, durante el año trabajamos con los clientes para que ellos tengan ese acceso a nosotros, para decirnos vamos a vender la propiedad, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mitigar y reducir los impuestos? Antes de fin de año nuestros clientes ya saben cuánto van a pagar de impuestos, cómo van a reducir esos impuestos y no en abril o marzo locos, desesperados porque tienen una deuda muy grande con el IRS. Entonces, hay quienes vienen cuando van a vender, antes de vender la propiedad definitivamente. Si vendieron, también hay posibilidades, podemos hablar con la persona a ver si tenemos qué oportunidades existen, pero 100% si tienen propiedades, tener a un advisor, un consejero de su lado que los pueda llevar y guiar en la parte impositiva. Muchísimas gracias por toda esa información. Y creo que habían unos cuantos cambios en las leyes de impuestos, el Big Beautiful Bill. Si nos puede hablar un poquitico sobre eso brevemente. Sí, el Big Beautiful Bill es el proyecto de impuestos más reciente, fue este año que se firmó, de hecho, y tuvo varios cambios. El más importante para los inversionistas de real estate es que aumentó o trajo de nuevo el 100% de depreciación adicional, vamos a decirle, un bonus depreciation lo llevó al 100%. Eso significa que para los inversionistas de real estate pueden deducir ciertas propiedades que califiquen dentro de lo que exige el IRS para deducirse 100% en el año que se compra. ¿Cómo que reducirlo 100%? Claro, por ejemplo, si una propiedad no califica, uno no va a comprar la propiedad y deducir al 100% lo que uno pagó por la propiedad. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de segregación de costos, hay ciertos costos que se van a deducir 100% en el primer año. Entonces eso hace que aumenten los gastos de la propiedad y que disminuyan los impuestos. Y no tiene limitación en cuándo lo puede vender. Vamos a suponer que yo tengo esa propiedad por un año, pero yo califico por eso 100%. Si yo lo vendo en el próximo año, eso... No pasa nada. Normalmente cuando uno vende hay un tax que se llama recapture, es como para toda la deducción de depreciación que se tomó durante los años que se tuvo la propiedad. Después se paga al final un impuesto sobre esa deducción. Pero no importa porque todos esos años que tuviste la propiedad, o si lo tuviste un año, ese dinero que está de tu lado, lo pudiste invertir, compraste más propiedades, entonces al final de 10 años vendiste, tienes que pagar un impuesto, no importa porque ganaste durante esos 10 años. ¿Y esto califica para cualquier persona o tiene que ser otra propiedad que es de negocio? ¿Puede ser una persona que si es mi propiedad y yo vivo ahí? Como único es deducible la propiedad donde uno vive es si uno alquila. Hay personas que tienen una propiedad y alquilan
un cuarto. Okay. O alquilan una sección de la casa o quizás una parte, se haría en ese caso, esa parte califica para todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, claro, un 1031 no, porque es mucha propiedad para hacer, pero se hacen deducciones, se considera un negocio. Entonces, si la persona vive en un espacio y la otra parte la alquila, tenemos deducciones de los taxes de la propiedad, de los intereses de la casa, electricidad, agua, o sea, un porcentaje de lo que representa esa parte que se alquila. So el square footage, por ejemplo, de esa sección y las personas que tienen negocio, vamos a suponer que yo trabajo a veces de mi casa. ¿Hay una manera de deducir o hay un beneficio que puedo poner en mis taxes porque yo uso esa porción de la casa para trabajo? Sí. Y es una deducción que muchas veces escucho a los clientes decirme, mi contador dice que es muy peligroso que no lo haga. Después del COVID, sobre todo después del COVID, ¿quién no tiene oficina en casa? ¿Quién no trabaja desde la casa? Y a pesar de uno tener una oficina, nosotros que tenemos quizás nuestros negocios, tenemos también la oficina en casa y trabajamos desde casa y tenemos un sector asignado a ese trabajo. Entonces podemos deducir el porcentaje basado en los pies cuadrados de la casa, de lo que son las utilidades, lo que son los taxes de la propiedad, lo que son los intereses del mortgage, HOA, asociación, ciertos tipos de gastos. Y además de eso, podemos también deducir lo que es el auto, un porcentaje del auto, del carro, ¿ok? Viajes que hagamos por negocio, o sea, hay muchas cosas que se pueden deducir. Wow, bueno, Ana, muchísimas gracias por toda esta información, hemos aprendido mucho, pero ya se nos está acabando el tiempo. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Claro que sí, decirles que, bueno, si tienen propiedades, busquen a un consejero que les pueda ayudar, que los pueda guiar, que les pueda poner todas las deducciones a las cuales ustedes tienen derecho. Una cosa que quería también hablar es con los scams. Tengan mucho cuidado, hay muchos scams. El IRS nunca los va a llamar, ni les va a mandar email, ni les va a mandar un mensaje de texto. Es muy raro que lo hagan. Si reciben alguna llamada o algo así, que no sea una carta, cuelguen inmediatamente, llamen al IRS directamente o a su contador para asegurarse que no sea fraude. Muchísimas gracias por toda esa información y a ustedes hasta la próxima semana.